Para muchos, ha sido la mejor performance que ha tenido lugar durante un premio Vanguard dentro de los Video Music Awards entregado en este 2023. Tras pocas horas de una de las premiaciones más emblemáticas, las escenas ya han dado la vuelta al mundo, causando una verdadera fiebre entre los fanáticos de la colombiana, sobre todo porque Shakira ha dejado muy en alto el nombre de Colombia, Latinoamérica y a la mujer y madre latina, luchadora y echada para adelante por excelencia. Lo cierto es que la barranquillera estuvo sencillamente espectacular, deslumbrante y brillando con luz propia, como viene siendo costumbre en ella, demostrando que a sus 46 años es tremendamente exigente a nivel profesional, ofreciendo a sus fans un show de altísimo nivel que desató la euforia y la energía de todos los presentes. Pero sin duda, pese a que Shakira lucía realmente preciosa, destacando su espectacular figura y su gran fuerza en el escenario, para lo que se preparó por semanas con mucha ilusión y disciplina, con su melena rubia ondulada y alborotada, recordando al artista de antaño. Y como te decimos, con un despliegue en el escenario fuera de serie, quienes verdaderamente volvieron a robarse el show y derretir corazones fueron sus dulces hijos, Milan y Sasha. Unas pocas horas antes del evento, cuando Shakira ya sabía que sería homenajeada con uno de los premios más emblemáticos que puede suponer para la carrera de un artista, y más aún por tratarse de la primera mujer latina en conseguirlo, como es el Video Vanguard Award, la misma Shakira compartía en sus historias de Instagram una foto que tocó la fibra más sensible de millones. Se trata de la emocionante sorpresa que se llevó su adorable Sasha de 8 años, al ver en pleno Times Square un vídeo de mamá en pantalla gigante. Era apenas un pequeño aperitivo de lo que tendría lugar esa noche, pero desde luego que el pequeño no pudo menos que emocionarse, pues ya se va dando cuenta de la importancia mundial que tiene su madre y cuánto la quieren alrededor del planeta. Una pequeña sorpresa para mi hijo en Times Square se alcanza a leer en la imagen mientras Sasha contempla extasiado la pantalla en la que aparece la cara de su mamá. Y es que si para un niño es innegable que su madre siempre será la mejor del mundo, no nos podemos imaginar lo que habrá pasado por la mente y el corazón del lindo Sasha, al ver que definitivamente su madre es importante, no solo para él es la mejor, sino que el continente entero le da la razón. Más aún, al saber que su madre podría volver a casa no solo con el famoso Vanguard, sino también con algunos de los galardones a los que estaba nominada, como Mejor Colaboración con Karol G y su TQG, y Artista del Año y Mejor Video Latino, en su doble nominación por TQG y Acróstico. La canción en que tanto él como su hermano Milan debutaron con su talento, robándose el corazón de millones, no solo por su dulce voz, sino también por la contundente y emotiva letra, que deja ver cómo afrontaron el dolor tras la separación de sus padres. Pero finalmente siempre Shakira estuvo ahí para ser su refugio y fortaleza en los momentos más difíciles. Finalmente, Acróstico no consiguió ser premiada, pero Mamá sí volvió con un importante premio, el de Mejor Colaboración junto a Karol G, un tema con claras referencias a Piqué y a Clara Chía, que habla de cómo Shakira, desde que su expareja la dejó, se puso triple M, más buena, más dura, más level, y es algo que cada vez que la vemos aparecer en escena, vuelve a demostrar que es así. Con tal preámbulo, Milan y Sasha permanecieron totalmente expectantes y felices al ver el protagonismo arrollador de su madre, tal como sucedió en los Premios Juventud. Y una vez más, con sus ojitos brillantes, su expresión de emoción infinita, y vestidos a juego con trajes de gala con un diseño en tonos amarillo y negro, muy elegantes y acordes para la ocasión, posaron en la alfombra roja con una Shakira absolutamente orgullosa de los hombrecitos que ha formado. El momento en que los pequeños abrazaban cariñosamente a mamá no pudo pasar desapercibido por nadie. Y cómo la colombiana les devolvía tanto amor y dulzura, con caricias y abrazos más fuertes aún, emocionó a más de uno. Es más, cada vez que un fotógrafo se acercaba a hacerles fotos, eran Milan y Sasha quienes le plantaban un efusivo beso a Shakira, como si quisieran ellos mismos, por su propia iniciativa, gritarle al mundo que no pueden sentirse más orgullosos de la mamá que tienen y por la que darían la vida. Ciertamente, un protagonismo indiscutible, también de Milan, que nuevamente volvió a aplaudir emocionado a su madre, especialmente en sus puestas en escena, incluyendo la tan comentada y polémica Sesión 53, en colaboración con Bizarrap, el único tema que Shakira decidió cantar por entero, y con más fuerza y energía si cabe, al referirse a su expareja y al Twingo, una Clara Chía y un Piqué, que no sabemos cómo se habrán tomado semejante golpe, pero queda claro que probablemente no les tuvo que causar gracia alguna. Además, por si fuera poco,
Y para que quedara demostrado que Milan y Sasha son por encima de todos los fanáticos de Shakira sus más fieles fans, tal como ella misma lo mencionó en su discurso al hablar de sus pequeños, mis hijos, Milan y Sasha, que están aquí, muchísimas gracias, que mamá puede con todo. Su hijo mayor protagonizaba la más tierna escena que no tardó en emocionar a todos los presentes. Se trata del momento en que durante la alfombra roja, y consciente de nuevo de que estaba siendo mirado por el mundo, no dudó en abrazar de la manera más dulce, sentida y emotiva a su madre, cerrando sus ojitos como si quisiera eternizar ese momento para siempre y que no terminara jamás. Esto solo demuestra que Shakira está haciendo las cosas muy bien como madre, y eso es lo que importa. Por su parte, para Milan y Sasha, a sus 10 y 8 años, seguramente este 12 de septiembre de 2023 se quedará grabado en su memoria por siempre, la noche en que Shakira se hacía acreedora a ese Vanguard, un premio que reconoce las contribuciones y el impacto en los vídeos musicales y la cultura popular, al punto que Bruce Gilmer, responsable de música de Paramount, empresa propietaria de MTV, confesaba: Shakira es una auténtica fuerza mundial que sigue inspirando e influyendo con su singular destreza y talento musical. Es una referente para las mujeres de todo el mundo y una de las primeras artistas en liderar la globalización de la música latina. No cabe duda que esta fue la noche de Shakira, la noche de Milan y Sasha, y la primera vez que una cantante latina deja tan en alto el nombre de su país y Latinoamérica en la industria, con un Vanguard que pasará a la historia. Déjanos saber qué opinas del protagonismo de Shakira junto a Milan y Sasha y síguenos para más vídeos.